Si me pones a hablar otra cosa. Bien, el doctor César García es abogado no desde el Cuerpo de Bomberos, hay una pequeña corrección allí. Él viene en representación del jefe de bomberos de Guayaquil, a quien hemos invitado muy cordialmente las últimas 2 semanas y ya nos mandó una respuesta directamente con su abogado y apoderado. Es abogado, ingeniero comercial, auditor, exdirector financiero y gerente general de instituciones financieras, experto en administración de empresas, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente cursa estudios superiores en Buenos Aires, entre otros. Una hoja de vida, ahí lo tienen ustedes, el abogado César García. ¿Doctor o abogado nomás? Porque abogado. Abogado nomás, ya. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Blanca? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por la entrevista. Gracias, a usted por venir. No, siempre Importantísimo, importantísimo. Bien, vamos al grano. Nosotros hemos recogido 3 informes de Contraloría. 2 no hemos dado a conocer aún. Hemos basado nuestros reportajes, que me imagino ya los vio, en específicamente datos duros de los informes. Así que empecemos por esos informes ya publicados para que ustedes tengan su respectiva réplica, ¿no? Bien, la subcontratación en la ejecución, no réplica porque suena a que no los dejamos hablar al principio, los hemos invitado, gracias por venir a contestar. Bien, la subcontratación en la ejecución del contrato de obra que atañe exactamente a la construcción de simuladores, doctor, y yo le digo para que usted me vaya diciendo qué hizo el Cuerpo de Bomberos, ¿ya? Así lo vamos a hacer. El expediente del contrato dice Contraloría. Se evidenció que la subcontratación de obra se realizó con proveedores diferentes al ofertado y estipulado por el contrato con el Servicio Público 7 del periodo comprendido entre el 2016 enero a 20 de agosto de 2018, 2 años, en calidad de administrador del contrato al no velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas. Esto lo he notado en este informe que tiene alrededor de 80 páginas, usted lo debe conocer mejor que yo, en varios contratos, ¿no? Entonces, específicamente con este informe, que ya vamos a ver los otros detalles importantes de aquello, ¿qué ha hecho el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo respondieron ustedes a Contraloría? ¿Qué hicieron cuando se enteraron? Bueno, al final la gente quiere saber eso, abogado. Gracias, Blanca. Si me permite, quizás debo de hacer una introducción importante. Sí, claro. Primero, para la gente que no es entendida en la materia, es importante hacerles notar que la Contraloría General del Estado vela por la buena práctica de las funciones de todas aquellas personas que prestan servicios al Estado y que en ese sentido es la principal entidad que tiene la posibilidad de determinar manejos irregulares, manejos inadecuados, claro, o manejos dolosos en la administración de fondos públicos y de actividades públicas. En ese sentido, ¿por qué hago la introducción? Porque quiero empezar diciéndole que todos esos contratos que usted me ha mencionado, más una serie de contratos que han sido revisados por Contraloría General del Estado, tenían 3 posibilidades. Esas 3 posibilidades eran: la primera, determinar errores administrativos. Yeah. La segunda posibilidad era determinar errores en el manejo de recursos que hayan perjudicado al Estado sin que haya existido una actuación dolosa. Y la tercera posibilidad era determinar manejos inadecuados de fondos públicos que hubieran ocasionado un perjuicio al Estado y que hubieran incluido o que hubieran podido incluir una actuación dolosa, ¿verdad? Son las 3 posibilidades. Claro. En todos los informes que usted me refiere, ¿qué cosas quedaron descartadas? Primero, que haya habido un manejo inadecuado de fondos con una actitud dolosa. Entonces, primer punto, descartada la posibilidad de una acción penal. Incluso en cuadros, por ejemplo, como el de las mascarillas, abogado, en donde se evidencia, de acuerdo a datos de Contraloría, y sobreprecios de hasta 564%. Claro, ya le voy a contestar esa parte en particular. Chéverísimo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, se ha descartado la posibilidad de un informe con indicios de responsabilidad penal que se llama IRP, ¿verdad? Correcto. La segunda cosa que se descartó por completo es la posibilidad de que hubiera habido un perjuicio para el Estado. Por eso no existe una glosa que envíe a ningún funcionario público a pagar el equivalente a lo que perdió el Estado. Okay. Tampoco existe. Entonces, ¿qué es la tercera parte? Y es en donde se encuadran estas cosas, en que las únicas responsabilidades que se determinaron en todos esos informes y en todos los informes de Contraloría es justamente errores administrativos. ¿Y por qué le hago mención a esto? Porque déjeme decirle que en los últimos 15 años, por lo menos de lo que yo le puedo responder, no ha existido jamás una glosa
que mande a devolver $1 al Estado, y no ha existido jamás un informe de indicios de responsabilidad penal que mande a investigar por orden de Contraloría al Estado. O sea, esa es la realidad del Cuerpo de Bomberos. Entonces sí, en efecto lo que usted dice, y aquí es donde le voy a explicar, que el problema es que primero quiero que tengamos claro que el coronel Cucalón como tal, más allá de que es el líder, porque esto es un tema que quizás me den la oportunidad de mencionar, es el líder del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, pero también es el líder de la Federación Internacional y Latinoamericana de Bomberos por segundo periodo consecutivo. El coronel Cucalón como tal no puede responder por cada cosa que haga un administrador de contratos, y aquí quiero también explicar. Sí, porque hay varios señalamientos importantes. Exactamente, es que cuando efectivamente se hace una contratación se nombra un administrador de contrato, y este administrador de contrato tiene la responsabilidad de velar porque se cumplan las condiciones del contrato. Y en efecto, en lo que usted menciona, que es el tema de los simuladores, que entiendo que es lo que me está tocando, en efecto la capacidad, y ojo, no es del Cuerpo de Bomberos, es que esta es la parte que quiero explicar, la capacidad de subcontratar es del contratista. O sea, el Cuerpo de Bomberos contrata y el contratista subcontrata. Lo que decía el contrato era que el contratista tenía la capacidad de subcontratar hasta un 30% y que se excedió en el porcentaje de subcontratación. Y aquí, abogado, es que esa es la pregunta que yo quería hacerle al Cuerpo de Bomberos. Y bueno, usted no es del Cuerpo de Bomberos, pero viene en representación de Martín. Cuando la Contraloría dice no hubo fiscalización para que se cumpla lo exigido, ¿tampoco tiene responsabilidad el Cuerpo de Bomberos? No, es que tiene razón. Lo que pasa es que vamos a las consecuencias. Más o menos esto es así. Yo tengo que construirle una casa y usted me dice, ¿sabes qué? Yo sí, pero yo no quiero que me lo hagas con un maestro albañil. Yo quiero que todos los que trabajen sean ingenieros civiles. Y resulta ser que yo contrato con usted la casa, acordamos condiciones de construcción, características de la construcción, y yo, en lugar de contratar como usted ha pactado conmigo 20 ingenieros civiles, resulta que contrato 19 ingenieros civiles y un albañil. Que fue el contrato del personal que revisamos. Pero cuando yo le entrego la casa, se la entrego como se la ofrecí y a satisfacción, y sin que se haya generado ningún prejuicio ni pago adicional para usted. Esa es la situación. Ya, pero por ejemplo, en este contrato del personal técnico ofertado diferente, ya que usted toca el tema, que me parece importantísimo, es porque, claro, cuando uno explica informes de Contraloría ciegas desde el periodismo, abogado, y en serio le doy gracias por venir a explicarnos mejor lo que estaba pasando dentro. Y encuentra líneas en este de aquí, que es el contrato por construcción de simuladores de escenarios. Bien, con el personal diferente al que ejecutó la obra, que es específicamente el ejemplo en el que usted está hablando. Aquí dice Contraloría que se evidencia efectivamente el personal técnico no ofertado. Pero aquí yo le digo, aquí no se escapan sueldos de la plata pública a cosas que pudieron ahorrarse, por ejemplo, abogado. Es que al final es eso lo que nos preguntamos, claro, es que ¿no? al final el contratista que iba a gastar 100 gastó 99, pero el Estado pactó en 100 y recibió lo que pagó, recibió la contraprestación de aquello por lo cual pagó. Entonces, claro, a ver, quiero aclarar esa parte. Sí, es importante. Y esto es una conversación que mantuve con el coronel porque yo le hacía mención. El problema es que los informes de Contraloría, que en esto también quiero mencionar algo, Gabriel, por cierto, buenas noches. Buenas noches, doctor. No te había saludado. García. Gracias por recibirme. Algo que es importante es que ya no hay la menor posibilidad de que que estos contratos se vuelvan a revisar. Eso quiero que tengan claro. No importa qué digamos, cómo lo digamos, qué exijamos, qué denunciemos, ya no hay la posibilidad de que se vuelva a hacer un informe sobre el mismo tema. Importante que lo sepa la gente, pero sí, también es importante que usted sepa, doctor, abogado, que cuando nosotros acudimos a este contrato, que es un contrato de Contraloría que estaba oculto, que no se conocía, obviamente lo menos que esperamos es que nos vengan a explicar. Y antes de que me olvides, que no le terminé de explicar. Entonces, ¿cuál es la realidad? Sí, del personal, claro, para no irnos. Exacto, sí, claro, hay que establecer correctivos en el manejo de la parte administrativa, seguramente errores en el tema contable. Aquí es una responsabilidad directa del administrador del contrato. Imagínese, abogado, donde usted me diga esto, hay que hacer correctivos.
donde se estén yendo $3 millones en sueldos de un contrato por 3 años. Sí, no hay esas cifras. De hecho, son cifras mucho menores, porque si hubiera habido un perjuicio, seguramente la Contraloría hubiera tenido la obligación de mencionarlo. No, son cifras mucho menores, pero cuando le digo que hay que hacer correctivos, mire, Blanca, hay una frase en japonés hay una palabra en japonés que es kaizen. Kaizen significa mejoramiento continuo. Las instituciones tienen que entrar en mejoramiento continuo, y también las personas. ¿Dónde están los vacíos de acuerdo a usted? O sea, ¿qué falta para allí? mí es un tema de que evidentemente el Cuerpo de Bomberos ha crecido de la cantidad de centrales que tenía, las que tiene ahora, creció como en 30 centrales, se incrementó por un tema de necesidad de la ciudad, la contratación de ambulancias, se ha venido haciendo inversión en una central fluvial, en temas de atención psicológica, es un ejemplo a nivel internacional, aplaudido, y entonces evidentemente mientras usted más hace, Blanca y Gabriel, siempre va a existir una posibilidad adicional de que algo no sea perfecto, pero no quiere decir que haya la intención de perjudicar al Estado, no quiere decir que haya una actuación dolosa. César, pero ahí, por ejemplo, en estos casos, cuando hay un concurso y se pide un personal mínimo, en el cual pues el ofertante debe de presentarlo, y tal vez por tener la experiencia de ese personal mínimo termina ganando el concurso. Otra cosa que los otros no podían acceder, a algún técnico muy especializado, que termina siendo un elemento diferenciador que le da mayor puntaje para poder calificar. Pero luego resulta que el contratista no contrata a estas personas y obviamente tiene probablemente algún ahorro marginal en esta decisión. Pero existía en este contrato, por ejemplo, una fiscalización que debió haber advertido del hecho y que tal vez no lo hizo. Totalmente. Porque hay un administrador de contrato responsable, pero también un fiscalizador externo responsable. Totalmente. De hecho, la falla es de esas personas, del administrador del contrato, que tenía que haberlo, por lo menos tenía que haberlo autorizado. Es que ese es el problema. Lo que sostiene el personal del Cuerpo de Bomberos, con el que pude conversar antes de venir, porque no quería venir sin tener la información necesaria para ser responsable con ustedes y con la ciudadanía, es justamente lo que dicen es que el problema no hubiera estado si lo hubieran solicitado y lo hubieran aprobado del cambio. Correcto. El problema es que nunca se solicitó, no se aprobó y no se verificó. Y entonces, en efecto, es un error que evidentemente tiene que acarrear una responsabilidad, pero que lo que trato de decir es que no es un tema que se le pueda endilgar al primer jefe del Cuerpo de Bomberos como... Nunca lo dijimos. No, lo digo yo sí, claro. por obviamente... Pero te hago una pregunta, César. Tú lo has explicado con claridad. ¿Por qué el coronel Cucalón es tan esquivo a la prensa a veces? Te voy a contestar, si me permites, esto es una opinión personal, en esta parte sí. Mira, lo que pasa es que ser bombero no es un tema tan simple como la gente cree, ¿no? Mis hijos son bomberos. Ser bombero es un tema de sacrificio. Cuando eres voluntario no recibes $1 a cambio de tu trabajo. A veces te toca pagarte tus equipos, te toca montar guardias, pasar malas noches, sacrificar a tu familia. Cuando tú vienes de una tradición de bomberos y te has dedicado toda tu vida a ser bombero, todo lo que te ataca a ti ataca la moral de la institución. Y la moral de la institución no la puedes atacar porque es justamente lo que mantiene a una ciudad, por ejemplo, en estado de crisis como en la pandemia, donde tú tenías 2 ambulancias del Ministerio de Salud Pública, que eran las únicas que funcionaban. No creo que hayan sido 2 nada más. Pero... Solo 2. Bueno, te lo garantizo, lo puedes verificar. Más allá de que, los de invito que había... a que verifiquen la información, solo 2 funcionando. Solo 2. Y sí, lo sé, Guatec lo dijo. Sí, lo pueden revisar, y aproximadamente 30 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, con bomberos rentados y voluntarios dando servicios, recogiendo cadáveres, 10.000 muertos en tiempo récord en Guayaquil. Y entonces cuando tú atacas la moral del primer jefe, y no tú, por si acaso, no tú. Pero es que dar cuenta de la utilización del dinero público no es atacar la moral de nadie. Está bien, pero pero en esa parte te quiero decir, a ver, hemos tenido 9 procesos judiciales, 8 archivados. De esos 8 archivados, 2 declaradas denuncias maliciosas y temerarias. Pero esto es un informe de Contraloría. No, es que quiero ir más allá, ¿ya? Hemos tenido una revisión especial de la Contraloría solicitada por nosotros. El coronel Cucalón llamó a la Contraloría, al Contralor General del Estado, y le pidió un informe de todos los contratos durante su administración que no hayan sido revisados. Y se revisaron toditos,
sin dejar uno fuera. Justamente para eso, para que no haya qué más decir ni qué más denunciar. Pero aparte de eso, nos denunciaron en la Asamblea y fuimos a la Asamblea, nos denunciaron en la Procuraduría y fuimos a la Procuraduría, nos denunciaron en el Consejo de Participación Ciudadana y fuimos al Consejo de Participación Ciudadana, y ya se pronunciaron todas las entidades de control y la justicia como tal, como Estado en el tema de las investigaciones por posibles manejos, digamos que delictuosos. Entonces, claro, cuando tú pasas por todo eso y pasas por todo el estrés que, gracias a Dios, no todo funcionario público lo ha tenido que pasar, pero por todo el estrés que significa esta persecución, esta nube sobre tu nombre, cuando tú sientes que lo que has hecho es una labor altruista, que no lo mereces, te pones reacio y resistente a seguir en lo mismo, y peor cuando las cosas ya no vienen de un lado o de otro, sino de la misma persona a la que ya metiste hasta presa. O sea, ya no sabes qué hacer. Pero siente persecución. A ver, porque ya estamos como con Correa, ¿no? Que si la prensa critica, entonces hay persecución. No de la prensa. Lo que Martín piensa es que tiene a una persona que no está en sus cabales, que no tiene nada que hacer. ¿Se refiere al señor Peter? Me refiero a Christian Petersen. A él me refiero, sí. Me refiero a Christian Petersen, que se dedica a perseguir a Martín Cucalón. Te voy a poner un ejemplo. El otro día estuvimos, esto no lo sabe la ciudadanía, pero estuvimos en una reunión con el alcalde Álvarez, ¿verdad? Y entonces el señor Petersen dijo que el cuerpo de bomberos estaba lavando activos. Así, suelto de huesos. Bueno, en el Código Penal, en el COIP, hay una norma que dice que quien acuse falsamente a alguien de lavar activos tiene una sanción, una pena equivalente de 1 a 3 años. Entonces, ahora que lo vuelva a meter preso al señor Petersen, entonces nosotros somos intolerantes. O sea, no somos intolerantes, pero él acusó. ¿Por qué? Porque la Contraloría, en uno de estos informes, donde yo no sé, también las descripciones son loquísimas, dice que hay 69 transacciones de dinero que ha ingresado al cuerpo de bomberos que no están identificadas. Entonces Martín Cucalón fue donde el alcalde y le llevó una listita de las 69 transacciones donde lo que faltaba era la firma del Departamento de Contabilidad. Eran 69 transferencias de impuestos de aquellas con las que vive el cuerpo de bomberos. Entonces, cuando te enfrentas a cosas así, cuando te acusan de lavador de dinero, cuando te dicen que lavas plata, porque alguien se olvidó de poner una firma en un comprobante contable, pues tienes que entender que tu reacción no puede ser la misma calma, la misma pasividad, la misma paciencia, que sí tienes razón, Gabriel. El funcionario público tiene la obligación de tener esa paciencia. Pero sí, está bien. Importante que haya aclarado lo del contrato. Voy solamente a resumírselo luego en otro programa y coger el clip, y ya sé que esa es su postura, que faltaba una firma de contabilidad para 69 transacciones. Y se la voy a traer, sí, 69 transacciones. Chéverísimo, lo invitamos de nuevo. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Por qué tanto sobreprecio? A ver, en primer lugar, para ir a hablar un poco más claro, acaba de salir una resolución del CERCOP, en donde el CERCOP ha reconocido públicamente de que para ellos es imposible determinar sobreprecios en épocas de pandemia. De que es imposible. Y finalmente dijeron lo que era lógico. Es que yo me acuerdo, pero yo estaba aterrado de morirme de COVID, ¿no? Y me compré todo lo que me vendían. Todas las pastillas me las tomé, me puse todas las agüitas que encontré, compré todas las mascarillas, me compré unas hasta que... No diga que tomó, ¿cómo se llama esto? Agua de jengibre, ¿no? No, esto que había recomendado en algún momento. NIM. No, agua BIM sí era. Había hasta más. Esta agua le ponían cloro, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, dióxido de cloro. Ese me compré 4 galones y le puse hasta la piscina. Bueno, no tengo piscina, realmente a la piscina plástica que tengo en la casa. Ya. Bueno, abogado, escúcheme, 117%, 564%. Ya, entonces, allá ¿Qué le pasa quiero decir, allí? entonces escúcheme. Resulta que un día, ya, Martín no quería comprar mascarillas porque estaban carísimas. Todo el mundo sabía que antes ibas a comprar una mascarilla y te costaba 10 centavos. Y que de pronto la mascarilla costaba $1. Y obviamente él por prevención no la quería comprar. ¿Sabes lo que pasó? Ya, se puso de brazos caídos todo el cuerpo de ambulancias y toda la gente que estaba trabajando en favor de la ciudad. Entonces teníamos 2 opciones, ¿no? O comprabas el precio que había, claro, o no las comprabas y no atendías a la comunidad. ¿Se imagina cuántas vidas se hubieran perdido? Ya, sí, lo que yo le digo es que se evidencia que las otras entidades, de acuerdo a Contraloría, siempre de acuerdo a Contraloría, abogado, compraron mucho más barato que el cuerpo de bomberos. Algunas quizás no compraron el mismo día. Es que, mire, en este tema de la oferta y la demanda, y en esa época, había ventas extorsivas. Pues no, la gente... Yo me acuerdo que había este medicamento que
que lo vendían, que lo acusaron a un doctor de una conocida clínica que fue y compró todo lo que encontró, ¿se acuerda? Que era para la inflamación de los pulmones, alguna cosa por el estilo. Ya ese medicamento, creo que era algo con tren, bueno, ese medicamento costaba en términos normales, digamos que $50 cada inyección, y lo llegaron a vender en $2,000, pero cuando usted estaba en UCI le decían que solo eso le podía salvar la vida, la gente lo pagaba. En este caso quiero que entienda que el hecho de ir a comprar, porque finalmente el sobreprecio al que usted refiere en esas compras refiere Contraloría, y siempre, que usted lo refiere bien, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, sí. Que usted sería incapaz de decir algo que no esté, por si acaso, lo tengo clarísimo. Ese sobreprecio realmente se origina en la necesidad de comprar a ese precio extorsivo, pero porque lo otro era la inacción. Es que ese es otro tema que le quiero comentar, y que se lo dijo Martín Cucalón al alcalde. Le dijo, señor alcalde, es que yo solo tengo 2 opciones, ¿no? O sea, me quedo parado en inacción y no hago el trabajo para el que fui contratado, el trabajo al que yo he asumido responsabilidades, o sigo enfrentando esta situación de frente. Y en esta parte quiero que tenga claro de que sí es un tema de altruismo y de responsabilidad, porque lo más fácil sería dar un paso al costado, pero aún en esa parte no entendemos la persecución. Y le digo por qué. Porque el señor Petersen cuando... Ya mismo, yo ni siquiera lo he mencionado a ese individuo. Escúcheme un ratito, abogado, vamos a seguir con los contratos, que usted vino acá a hablar conmigo de los contratos, de los que ya he sacado. Cámaras. Dice Contraloría, no se realiza requerimiento adecuado de la necesidad de sus estudios completos para la contratación. Cuando no hay un requerimiento adecuado en un informe previo de un gasto que yo estoy haciendo con plata pública, usted también va a decir que aquí no tuvimos la culpa los bomberos. O sea, No. Y dice, no se planificó adecuadamente la contratación, estoy citando textual, abogado, del servicio, y se incrementó el número de cámaras de monitoreo controladas, celebrando un contrato complementario todavía, sin tener el informe previo de estudio de factibilidad, de necesidad, etcétera. Claro, es lo que apunta. Lo que pasa es que, mire... ¿Qué pasó allí específicamente? Mire, no dice en ninguna parte que se compró cámaras por un precio que no era, ¿verdad? No, aquí dice que ustedes se no compró, revisaron. que no se pudo determinar si el número de cámaras que se compró era el adecuado. Ese es el resumen de la observación de ¿verdad? Contraloría. Pero tiene que entender que el Cuerpo de Bomberos trata o ha procurado, el de Guayaquil particularmente, de tener el menor número de bomberos rentados, y que cada cámara que se instala, aparte de favorecer el tema de la seguridad, y que es básica en una institución como el Cuerpo de Bomberos, adicionalmente genera ahorros en personal, en costos de servicio. Entonces, no es que es un tema, nuevamente, no es que se compró la cámara para generar una utilidad. El cuestionamiento es porque se dice que el informe no era suficiente y completo, pero ya en esas partes de estimación yo no soy la persona que le podría decir que sí era el informe adecuado. Lo que le puedo decir es que no se ha instalado una cámara que en el entendimiento nuestro no haya sido necesaria. Importante que usted diga, ahora sí descárguese con Petersen. ¿Qué pasa entre esos manes? Él estuvo preso. No, ¿Qué le hizo Martín a Peter? Por Dios, todo el mundo... A Cristian, perdón. Mire, yo pensaba inicialmente que, bueno, cuando yo lo empecé a escuchar, realmente yo me preocupaba, ¿no? Porque cuando a usted le dicen, por ejemplo, que se ha comprado ambulancias con sobreprecio, y le voy a tocar ese tema, por ejemplo, uno dice, caramba, ¿no? Ambulancias con sobreprecio. Le quiero contar algo. La contratista de las ambulancias es la misma que acaba de utilizar y contratar el Ministerio de Salud Pública para la compra de ambulancias, ¿no? Primer punto, que es esta empresa española, primer punto. Segundo punto, algo importante. ¿Sabe cuál es la confusión? El problema es que la gente, yo no sé si no lee o no quiero leer. ¿Cuál es la confusión? La confusión es que el BEDE le dio al Cuerpo de Bomberos un cupo de crédito de $5 millones, pero las ambulancias costaron 3 y el BEDE desembolsó 3. Bueno, la locura de Christian Petersen es que él cree que el BEDE le dio 5 millones y que los 2 millones se los llevó alguien. Entonces, con ese tipo de acusaciones, ¿cómo no le van a declarar la malicia o la temeridad? ¿Pero de dónde sale esto? ¿Por qué? Pero es que yo le puedo dar fe de una persona racional. Yo puedo analizar a una persona en sus cabales. Yo no puedo
Yo no puedo analizar a una persona a la que no puedo entender porque para mí es una persona que está desquiciada. Bueno, quiero dejar claro, abogado, que usted ha traído a la mesa al señor Petersen. Nosotros hemos basado esta entrevista en los informes. Denuncia, eso es él ha puesto su firma, ¿no? Bueno, no sé si ha puesto su firma. A mí me llegó el informe de Contraloría y es lo que he estado y ojalá que le publicando. sigan llegando, ¿no? Sí, y es chévere porque ya tenemos aquí la conexión con usted. Está muy bien. Pues súper bien que usted venga. Yo digo nuevamente, y soy reiterativo, creo que es importante explicar esto, porque pueden existir problemas administrativos, pero obviamente es importante que se comunique. Estamos hablando de fondos públicos. Así es. Y tiene que existir hasta la saciedad la certeza para los guayaquileños que hemos vivido momentos muy complejos y después de lo que ha mencionado el alcalde Álvarez de cómo recibe la administración previa, obviamente tener esta visión completa de lo que ha sucedido nos permite pues crear informar mejor, abogado. Juicio más completo. Claro, pero Gabriel Blanca, pero justamente dándole un voto de confianza al alcalde como se le estamos dando todos los guayaquileños, justamente ha hecho todos los cambios que ha creído prudente hacer, pero no ha cambiado el jefe del cuerpo de bomberos, y ahí quiero tocarle un tema. Dicen que es porque es familiar, ¿cierto? No, la realidad es que el hermano de Martín, Jaime, es casado con una señora que es prima hermana de la esposa del alcalde. Son como lejanos. Sí, lejanos. Es un tema por ahí, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Mire, es que ahí quiero que nos enfoquemos un poquito en esto, ¿ya? El manejo de un cuerpo de bomberos no es un tema que se puede manejar por democracia como nos quieren hacer creer, con alternabilidad. No, porque si se sienta alguien que haga mal las cosas, aquí nos vamos todos para el carajo en Guayaquil con el manejo de las emergencias médicas, con el manejo de la prevención y todo. Pero no hay nadie preparado para relevar al coronel Cucalón. Bueno, no hay nadie más preparado que el coronel Cucalón. Ese es el problema. No hay nadie más preparado. ¿No crees que en toda institución pública la alternancia es algo positivo justamente para crear nuevos liderazgos y para tener siempre un plan B? Mañana el señor Cucalón le puede suceder algo. Hay muy buenos oficiales. Y mañana se necesita tapar ese hueco. Puede tener una inhabilidad temporal. Claro. Hay muy buenos oficiales, pero yo te pongo un ejemplo, ¿no? Tú vas al Hospital Luis Bernaza, a cualquier sala de especialización, y los médicos que son jefes de la sala llevan 30 años allí. Y nadie ha dicho que hay que cambiarlos. ¿Por qué no los cambian a los médicos jefes de sala? Porque no son zapateros. No estoy siendo peyorativo con los zapateros. No es que si te queda mal el zapato como te sale un callo. Que sí es. O sea, claro, pero es que es un problema de fondo. Si haces algo mal en el cuerpo de bomberos, ya lo que estás afectando es a toda una sociedad. Entonces no puedes, necesitas a la gente que sabe hacer lo que hace. Allí no funciona, que ya está mucho tiempo. Enhorabuena, lo que está bien se mantiene. De eso se trata. Mira el caso de Perú. No le atribuyen al presidente del Banco Central del Perú la estabilidad de la economía peruana. Es que lo que está bien se mantiene. O entonces dirá la Federación Interamericana de Bomberos por qué lo ha vuelto a elegir a Cucalón, si en tantos países no hay otra persona con los méritos. Entonces, bueno, abogado, permítame, le voy a mandar un mensaje a Martín. Martín, buenas noches, ¿cómo anda? Aquí, su periodista favorita, hablar como cada... Oiga, si vio que era fácil, nosotros pedimos una respuesta, usted nos mandó un abogado. Eso es todo, señor Cucalón. Pero mire usted, nos manda un abogado, nada. Y un abogado pesado. Pesado. Menos mal que menos mal que usted ha venido preparado. Yo he venido porque vengo a la casa del amigo. No, pero aquí somos objetivos en nuestro usted criterio. Conoce el trabajo. El trabajo, y obviamente totalmente. que se puedan responder estas preguntas creo que es positivo. Y también, todos. Pero hago por mi lado una pregunta final. ¿Existe después de todos estos procesos algún tipo de reflexión al interior del cuerpo de bomberos para mejorar su gestión y transparentarla más? Totalmente. De hecho, la idea del coronel Cucalón es efectivamente no dejar pasar ni una sola de esas observaciones sin correcciones hacia adentro. Por ejemplo, mire, en Expreso yo tuve una muy mala experiencia con la nómina de bomberos, porque no estaban los sueldos. Y era como, ¿cómo me puedes dar nombres sin sueldos si tú tienes que ligarte a la lotería? Más allá de la que estaba publicada. Más allá de la que estaba publicada, había solamente un PDF. Le estoy hablando hace algunos años, que estaba yo montada en las investigaciones del municipio. Y
Y sí, era una de las... No he visto ahora, soy sincera, pero era una de las cosas. Igual si te hace con la libertad, yo si de algo puedo servir como puente. Genial, es importante. Faltan 2 informes, nosotros no los vamos a abordar en esta entrevista porque ya tenemos la apertura aquí con el abogado del señor Martín Cucalón, así que ya él nos va a contestar cuando sea oportuno. Buenísimo. Muchísimas gracias por venir a la defensa. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Gabriel. Bien.